Bienvenido de nuevo a otro episodio de What's Up, Bro. Hola, Walter. ¿Cómo está? Estoy bien. Vamos a hablar de ciencia hoy, ¿sí? ¿Te gusta ese tema? Sí, sí, me encanta la ciencia. Porque tú eres un científico. Sí, eso podría decir. Hay algunas cosas interesantes que vamos a discutir. Así que pidamos al Señor que nos ayude. Oh, nuestro Padre Celestial, gracias por reunirnos de nuevo. Te pedimos nuevamente, por favor, que nos ayude con el Espíritu Santo e ilumine nuestras mentes y bendiga esta discusión en el nombre de Jesús. Amén. Veo que estamos un poco más cerca hoy, sí. Casi puedo patearte. Hemos llamado esto la falsa ciencia. Ahora, ¿hay algo de malo en la ciencia? No. Pero hay algo malo en la falsamente llamada ciencia. Ahora, yo siempre me he interesado por la ciencia. Yo amo la ciencia. Y conduje y puse a mi pobre madre loca porque toda mi habitación estaba llena de insectos y bichos. Y construí todo tipo de cosas. Que mira lo que hacen los animales. Yo construí túneles y cosas con yesos y atrapos, reinas, y la puse allí y observaba el proceso y construí telescopio cuando era niño. Bueno, también solía ir a la biblioteca. Uno iba a la biblioteca si quería libros, sí, ya eso es historia, sí, ya la gente va a Google. Y solía buscar toda la ciencia, todos los libros de ciencia y bueno, todavía lo recuerdo, ese horizonte de ciencia. Eso es lo que solía leer cuando era niño. Y la gente quizá pensaría que yo estaba loco. Y yo construía artilugios y me metí en problemas y construía bombas. Así que la ciencia siempre fue lo mío. Y me encantaba la biología y la fisiología en particular. Esa fue mi vida. Bueno, de una manera bastante categórica. Amaba la ciencia, pero hay algo terriblemente malo en la filosofía llamada ciencia. Y de esto es lo que hablaremos. Hablaremos de un tipo de ciencia. Así que si tú quieres ir a los versículos de la Biblia, vamos a ir a 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 20. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado tu confianza, evitando los balbuceos profanos y vanos y las oposiciones de la llamada falsamente ciencia. Esta es una apelación paternal, sí. Así que no te cuelgues y te pierdas en estos vanos balbuceos. Si lo buscas en la concordancia, entonces la palabra ciencia es gnosis. Knowing, conocer, conocimiento, por implicación, conocimiento, ciencia. Y bueno, por supuesto, se refiere a gran parte a la ciencia de la salvación. Y los gnósticos, por supuesto, tenían la idea de que Cristo no era divino en ningún otro sentido. Entonces también somos divinos. Y si miras más arriba, en esta otra concordancia, nos da un poquito más de información. Conocimiento significa en general inteligencia y comprendimiento del conocimiento en general, y la religión más profunda, más perfecta y ampliada del conocimiento de esta religión, como pertenecen a los más avanzados, especialmente de cosas lícitas e ilícitas para cristianos, sabiduría moral semejante a una vida recta. Pero también significa, como vemos aquí en la Strong, significa conocimiento. Básicamente la ciencia de la salvación, cómo encaja todo. Pero Dios también es el autor de la ciencia en general. Y las leyes de la termodinámica y todas estas cosas son leyes que están integradas en la creación. Y algo de ciencia viola estas leyes. Si tomas las leyes de la termodinámica
y toma la ley en la entropía, todo tiende al desorden. Entonces la evolución es la inversión de la ley de la termodinámica, porque entonces tener orden en el caos. Eso es un principio oculto. Mientras que en la palabra de Dios también había caos, pero a través de la palabra se convirtió en algo organizado. Sí, exactamente. Así que para que haya ciencia, y hubo ciencia, y cuando pienso en mi propia vida, la ciencia en sí era fascinante. ¿Cómo funcionan todas estas cosas? La fisiología funciona con los productos químicos que se comunican entre sí. Y me encantó la química orgánica. La tomé como especialidad en mi universidad, en mi carrera. Y amo la bioquímica, y la biología, y la fisiología, y cómo funcionan todas estas cosas, y lo hermoso que todas estas cosas encajan. Y cuando descubrí a Dios, entonces de repente todo floreció. Bueno, siempre me pregunté, ¿cómo los científicos que creen en Dios, entonces, como tú lo acabas de mencionar, elevan la ciencia y elevan a Dios aún más? Bueno, eso es absolutamente sí. Es una experiencia elevadora que tú no puedes describir. Pero tú tienes que cambiar tu pensamiento 180 grados. Sí, porque es lo que te han enseñado, sí. No en términos de la ciencia, pero en términos de la filosofía detrás de la ciencia. Y una vez que esa filosofía de la ciencia se integra con la ciencia misma, entonces también puedes tener reversiones. Y si tú tomas en cuenta la creación, como ve la geología, los fenómenos del mundo, las capas estratigráficas y las rocas, cómo los interpretan y cómo los interpretarías tú bajo un modelo donde se usa el catastrofismo y la inundación, que son diametralmente opuestas. Y una vez que vaya a la raíz de la misma, entonces tú encuentras la interpretación que el mundo usa, que ni siquiera es lógica. No puede ser lógica, porque ¿cómo puede tener capas planas diciendo que una vez representaron las superficies de la Tierra y no hay evidencia de erosión entre las capas? Eso no hace sentido. Y luego también los periodos de tiempo entre esas capas, que hay millones de años, sí, cuando no hay base para ellos, que es más una filosofía extraña que se ajuntó a algo, porque no puede tener una fecha de estas capas. Entonces tiene la razón circular en la ciencia y las fechas que están determinadas por los fósiles, y los fósiles determinados por las capas, que eso es un razonamiento circular. Así que una vez que tus pensamientos hayan cambiado, entonces empiezas a ver las cosas bajo una luz diferente y obtienes un entendimiento sobre una causa de colisión directa con la forma en que piensa el mundo. Y este es el gran problema. Y es aquí donde Dios, en su palabra, nos da directivas muy claras. Y el mundo hace exactamente lo opuesto. En realidad es algo triste, porque si hay algo, digamos, científico en la Biblia, está totalmente negado a través de la ciencia de hoy. Ellos dicen, si tú dices algo que la Biblia dice, ellos piensan que tú eres un idiota. Ahora tú puedes tomar cualquier ciencia que tenga más que solo ciencia, una ciencia dura. Y tienes muchas ciencias, ciencia de la arqueología, por ejemplo. Y hay una ciencia en arqueología que está en total armonía con la Biblia, pero la arqueología secular está en oposición a la Biblia. Así que pensemos en eso. Tú tienes el darwinismo, que niega totalmente el derecho del Génesis. Y tú tienes una ciencia que es tanto como ciencia, que otras personas llamarían conspiración, que apoya totalmente a la Biblia.
para que tengas la ciencia de la creación y tiene la ciencia que ahora dirán, ahora discúlpeme, la ciencia de la creación en sí misma es un nombre inapropiado, porque usted no puede tener creación y ciencia, es lo uno o lo otro, y como dicen los propios científicos, tú no puedes permitir un pie divino en la puerta. Pero, ¿y si la creación es verdad? Entonces tendría que reformular eso y decir que no puedes permitir que la verdad interfiera con su ciencia. Entonces ya no es más ciencia, entonces es una ciencia falsa. Porque la verdad es la verdad. Entonces tú tienes que permitir que la verdad esté entre esta ecuación. Sí, al 100%. Así que echemos un vistazo al amplio espectro del mundo y hagámonos algunas preguntas. Cuando se trata de la creación, ¿existe una ciencia verdadera y una ciencia falsa? Sí. Están cambiando las rocas. Y los fósiles dentro de las rocas no cambian. ¿Ha cambiado el aceite debajo de la tierra? No. No, nada de eso. Claro que no. ¿Ha cambiado la anatomía de los animales? No, claro que no. Así que todavía se está viendo exactamente los mismos datos. Esa es la ciencia, pero la forma en que los interpreta es totalmente diferente. Sí. Y el uno es ciencia verdadera y el otro es la ciencia falsa. Bueno, ok. No hablemos solo del tema de la creación del que hablemos sobre la arqueología. ¿Hay una interpretación que confirma la Biblia? Sí. ¿Y hay una interpretación que niega la Biblia? Sí. Ok. Tomemos la salud. La salud se supone que debe estar completamente basada en la ciencia. Quiero decir, bueno, tú tienes todo este vasto de campo médico por ahí que parece estar en el negocio de la ciencia. Y eso es lo que tienes que escuchar. Ahora, yo enseñé en la universidad. Yo sé lo que esa ciencia enseña, porque yo estuve involucrado en esa enseñanza. E incluso en la cosa que yo no enseñé, yo estuve involucrado allí, porque tú tienes que saber lo suficiente por si alguien se enferma, que tú te encargues de esa clase. Entonces, tú eres un experto en todos los oficios y un especialista en uno, o tal vez dos, si tienes suerte. Así que yo sé lo que se enseña en el nivel universitario. Ahora, vamos a abordar, por ejemplo, el tema de la nutrición. El mundo médico que hay ahí, en las universidades seculares. Ellos son llamados expertos en estos temas de nutrición. ¿Y cuánta nutrición obtienen de su curso? Casi nada. Tal vez una semana o dos. Y luego básicamente todo está mal. Es por eso que es tan volátil. Y una vez que dicen esto y luego dicen esto, ahora hay científicos que investigan sobre estos temas. Hay ediciones y hay miles y miles de publicaciones de ciencia verdadera que se hace. Pero ¿la verdadera ciencia necesariamente se filtra a través del aula? No. Es como cuando tú lo tienes, bueno, que tampoco se filtra al público. Definitivamente no. Así que cuando comencé a descubrir los problemas de la salud, por ejemplo, que el mundo está totalmente conducido por el sendero del jardín, de la dieta original según la Biblia, que era una dieta basada en plantas, y el mundo tiene una dieta diferente. Es interesante para mí que el mundo ahora está hablando de una planta, de una dieta, que lo que parece todo un círculo completo. Pero incluso entonces se distorsionará, porque las razones de por qué tienes que cambiar de una a otra no son válidas. Así que cuando comencé a dar conferencias sobre el tema de la salud, yo tuve una gran oposición. Y eventualmente me tomó unos años y ya no tuve que defenderme porque me alcanzaron. Porque ellos te soltaron, sí. Y el mundo decía más de lo que yo decía
cuando estaba comenzando. Así que es interesante que muchas de esas oposiciones vinieron de personas que se suponían que estaban basadas en el tema particular y en la palabra de Dios. Así que si tú tomas el tema de la salud, tú puedes ser manipulado muchísimo por el mundo para que comience a ver las cosas de la misma manera que el mundo las ve. Y luego incluso aquellos que supuestamente se están basados en la palabra de Dios correrán con la corriente principal. Y podemos decir que el mundo hoy está en lo mismo, sin importar la ciencia de la que estemos hablando. Así que no entraremos en demasiados detalles, porque todavía quiero poder hablar bien de estas cosas, ¿sí? Entonces hay una ciencia verdadera y hay una ciencia falsa. Hay una ciencia de una filosofía de la ciencia que es verdad y hay una filosofía de la ciencia que es falsa. Entonces hablemos del eco de la ciencia que es tan frecuente en el mundo de hoy. Y tenemos a nuestros profetas del fin del mundo, en el mundo ecológico, que nos están diciendo que ahora es el momento de tener un reinicio total. Así que aquí hay un artículo del 2019 procedente de Competitive Enterprise Institute y dicen: equivocados de nuevo, 50 años de predicciones apocalípticas fallidas. Es una palabra muy interesante. Aquí se están combinando el apocalipsis, que es un término bíblico, con la ecología. Parece ser algo muy frecuente en el mundo de hoy. Y están llevándonos a alguna parte. Y este es nuestro trabajo, ¿sí? Sí, este es nuestro trabajo, vincular eso a ver dónde nos dirigimos. Exactamente. Ese es nuestro trabajo, porque tú tienes que ser centinela en los muros de Sión y tienes que darle a esta trompeta un cierto sonido para que la gente sepa lo que viene, porque nunca entra por la puerta de entrada, no, siempre se cuela por la puerta trasera. Bueno, lo que tú estás viendo frente a ti, detrás hay algo. Ahora es muy extraño para mí, Martín, que hay tantas personas, incluso dentro de la iglesia, que tienen sus ojos fijos en la puerta de entrada, cuando el tipo con el cuchillo va a entrar por la puerta trasera. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener los ojos abiertos por todas partes. Bueno, escuché una comparación popular. Un mago. Él te mantiene ocupado con una mano mientras con la otra él está haciendo algo más. Sí, es ahí es donde va el engaño, la percepción de que en realidad no debería mirar la mano que es prominente, debería mirar la otra que no lo es. Y ahora cuando tú miras los querubines que se describen, que están asociados con el trono de Dios, ellos tienen ojos alrededor. Esa es una imagen simbólica de lo que deberíamos estar haciendo. Nosotros deberíamos estar mirando todos los ángulos y no solamente subirse a un carro porque se llama ciencia. Ten cuidado de la falsamente llamada ciencia. Podría también significar una ciencia mal aplicada y mal utilizada para una agenda personal. Sí. Eso es lo que necesariamente niega la ciencia. Niegan la otra ciencia que no está en su agenda. Ok. Así que, Martín, los agoreros modernos han estado prediciendo desastres climáticos y ambientales desde la década del 1960 y continúan haciéndolo hoy. Ahora, uno de los expertos en estas predicciones, por supuesto, es el papado. Sí. Ninguna de esas predicciones apocalípticas con fecha de vencimiento se han cumplido al día de hoy. Ninguna. Ahora ya hablamos de los falsos profetas la última vez. Sí, podemos hablar ahora de la falsamente llamada ciencia. Sí. Que no es lo mismo, sí. Okay. Especialmente si van a vincular la ciencia con el derecho apocalíptico. Entonces, ¿qué sigue esta colisión de predicciones notablemente salvajes de personas notables en el gobierno y la ciencia?
Más que simplemente destacar las predicciones fallidas, esta colección muestra que los creadores de predicciones apocalípticas fallidas a menudo son individuos que ocupan posiciones respetadas en el gobierno y la ciencia. Así que, por lo que un científico dijo, bueno, será mejor que lo crea. No importa en qué nivel esté hablando, sí. Esto es lo que lleva. La ciencia está resuelta por lo general a lo que ellos dicen, sí. Esa es la ciencia de la evolución que estableció esto. Ellos pueden resolver todo lo que quieran y todavía parece barro. Por lo que hay todas estas predicciones fallidas, mientras que tales predicciones han estado y sigue siendo informada con entusiasmo por los medios ávidos de titulares sensacionalistas. Las fallas generalmente no se revisan. Esto es un axioma, esta es la verdad. Y normalmente eso no se revisa, como mencionamos ahí. Eso está mal, sí. Hay muchas cosas que no son reales, pero ellos no lo estudian y lo muestran al público. Ni siquiera lo ponen en los titulares. Los fallos de la ciencia ni siquiera lo ponen en los titulares. Puedo ser tan travieso como para preguntar si estos científicos con todas sus predicciones son mejores que QAnon. No, lo están convirtiendo en una conspiración, exactamente. Vayamos a la Biblia. Me gusta ir a la Biblia. Esto es en Génesis 1, versículo 1. Desde el principio Dios creó los cielos y la tierra. Quiero decir, todo el mundo sabe ese versículo, sí. Es el primer versículo de la Biblia. Y es tan interesante que Dios lo puso tan sucintamente, tan simple y tan sencillo, que esta es la forma que Él hizo el mundo. Tómalo o déjalo. Y la humanidad dice, dejémoslo. Pero Dios dice, ok, tú puedes dejarlo, pero va a terminar donde termina, ahora creyendo muchas tonterías. Y teniendo para trabajar horas y horas y horas de estudio y millones de dólares para intentar negar ese pequeño versículo. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuánto dinero se gasta sobre el avance de la teoría de la evolución? Todas universidades. ¿Y qué pasa con este colisionador de hidrógenos? Se han construido millones y ha gastado millones de euros, exacto. Pero esto sigue siendo ciencia para descubrir, tú sabes, lo que está pasando. Y en esto consiste en promover una filosofía de ciencia. ¿Cuántos salarios se pagan? ¿Cuántas instituciones universitarias se han creado? ¿Cuántas subinstituciones fomentan básicamente la mentira de la evolución? Millones y millones de dólares. Así que no solo están tirando millones, ellos están tirando alrededor de miles de millones de dólares desperdiciados contra este versículo de en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Esa es la historia. Y yo debo decir que si ellos tomaran ese versículo como verdadero, creo que hubiera visto mucho más avance en la ciencia. Ellos piensan que la religión es restrictiva. Tú sabes, Martin, cuando yo era un científico, yo estaba restringido. Tenía un solo interés enfocado en la ciencia. Pero ahora que esa burbuja se ha reventado, mi interés incluye mucho más cosas. Y ahora puedo participar en discusiones sobre tantas cosas que antes no sabía y que se volvían irritantes para la gente. Así que la religión es expandimiento, no restringimiento. Y luego siempre se están hablando del cambio climático y lo que va a pasar y el miedo y que no habrá comida y que no habrá esto y no habrá aquello y todo se convertirá en un desierto. Génesis capítulo 8, versículo 22. Mientras la tierra dure, el tiempo del mal y la cosecha, el frío y el calor, el verano e invierno, el día y la noche no cesarán. Esa es una promesa. Si tú crees en la palabra de Dios,
¿Hay alguna razón para el pánico? No. Esto va a continuar hasta el final. Sí, eso es lo único que no va a ser cambiado. Sí, Él creó y Él controla. Sí, nadie se ocupa. Esto es muy liberador. Sí. Mateo 24, 37 y 38. Como fueron los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y entregándose en matrimonio hasta el día en que Noé entró en el arca. Así que así continuarán las cosas hasta el final, ¿sí o no? Sí. Entonces, ¿de qué se trata tanto grito? Podría ser un poco diferente de lo que solías hacer, un poco más restringido, tal vez una máscara en la cara o algo así. Pero esas cosas continuarán hasta el final, hasta el día gris. Echemos un vistazo a algunas de estas cosas interesantes que se han predicho. Y no tenemos que entrar en grandes detalles y leer cada verso aquí. Pero aquí hay un artículo del 1970, donde ellos decían que la edad de hielo para el año 2000, por lo que habrá una congelación global. Es sorprendente que ahora se ha convertido en el calentamiento global. Pasamos del congelamiento global al calentamiento global. Sí, ahora le han puesto cambio climático. Sí, así que esto es del jueves 16 de abril del 1970. Los científicos predicen una nueva era de hielo para el siglo XXI. La contaminación del aire puede destruir el sol y causar una nueva era de hielo en la primavera, en el tercio del próximo siglo. Las demandas de agua de refrigeración hervirán en seco todo el caudal de los ríos y arroyos de los Estados Unidos, de los continentales. Todo va a estar completamente seco y será un desierto helado. ¿Eso vino? No. Pero esos son científicos. Esto es ciencia. Y tenemos que escuchar a la ciencia, ¿no es así? Aquí hay otro artículo del 1980. La lluvia ácida mata la vida en los lagos. De eso no hay duda, que la lluvia ácida era un problema y que el pH... bueno, yo mismo di conferencias sobre ecología cuando estaba en la universidad y esto es un hecho. Pero, ¿es un fenómeno universal o es un fenómeno local? Y si vamos unos 10 años más tarde, el programa del gobierno de Estados Unidos formado para estudiar la lluvia ácida concluyó que la lluvia ácida no tiene ninguna crisis ambiental y concluyeron. Así que aquí hay un artículo largo, no vamos a revisarlo. ¿Es solo que dicen algo o eran profetas religiosos? ¿Qué dirían los criterios bíblicos de estos profetas? Que desafortunadamente no califican. Califican como un falso profeta, sí. ¿Se puede usar la ciencia como un falso profeta? Sí. Y pongamos un poquito más a esta cuestión. ¿Puede el verdadero falso profeta usar la ciencia para promover su agenda? Sí. Ese es el punto principal. Eso es lo que va a suceder y hacia dónde se dirige esto. Y cuando nosotros miramos todas estas cosas que suceden, así que aquí viene el tren de la ciencia. ¿Tú vas a saltar a ese tren o vas a dejar que pase de largo? ¿Qué hay que decirle a esta gente que van a modificar su sistema inmunológico a tal medida en que tu propio sistema inmunológico se vuelve obsoleto y te dicen que ya no lo necesita más? Tú podrías tener una sorpresa, sí. Solo es un comercial, no vayamos más allá de eso. En 1978 dijeron que no se vislumbraba un final para la tendencia de enfriamiento de 30 años. Vamos a morir congelados ahora. ¿No es interesante que en medio del calentamiento global han tenido uno de los inviernos más fríos registrados en el norte? Así que, ¿quién tenía la razón? ¿El calentamiento global o enfriamiento global? Elijan bien, ¿sí? ¿Por quién quiere ser asesinado? Y el próximo año a lo mejor va a ser más cálido. ¿Y qué van a decir los científicos entonces? Que ahora está al revés. Oh, no, ahora estamos de vuelta al calentamiento global. Tienes que seguir la ciencia, ¿sí, mi amigo? Por lo que el equipo internacional de especialistas no encuentra un final a la vista para los
30 años de tendencia de enfriamiento en el hemisferio norte, que estaba predicho en el 1978. ¿Qué pasó allá? Echemos un vistazo. Aquí están los datos de la NASA. Acorde a la NASA, los datos de satélites, hay una ligera tendencia desde el 1979. Aquí está su gráfico y ellos muestran la tendencia estadística. Existe la línea de base y como puedes ver se sumerge por encima y por encima y por debajo de la línea de base. Y ha ido en aumento. Ahora, esto solo va hasta el 2019. Entonces sabe que un año después, en el 2020, podría ser muy diferente. Ahora, en lugar de una tendencia de enfriamiento, tuvimos una tendencia de calentamiento. Ahora, algunos científicos dirán que esta tendencia de calentamiento es fascinante, especialmente si tomas un pico. Y luego, al año siguiente, hay una caída, pero si te concentras en el pico, entonces podría convertirse en un alarmista. Así que no mire los picos, mire la tendencia, sí. Ten cuidado, porque a veces puede tener una tendencia de 10 años y mirar más de 50 años de una historia diferente, sí. Y tienes muchas tendencias que se ejecutan en ciclos. Por ejemplo, estaciones húmedas, estaciones secas. Tú tienes que mirar la imagen completa. Y entonces probablemente también debemos estar claros de que no estamos diciendo, bueno, que no haya manipulación. Porque el espíritu de profecía también dice que Satanás está estudiando los laboratorios, sí, de la naturaleza. El hombre es bastante capaz de cambiar las cosas y sembrar nubes, etcétera, etcétera. Hemos demostrado que también anteriormente ha habido intervenciones que pueden ser interpretadas de una manera y por otra. Aquí hay otra predicción del 1988. James Hansen pronostica un aumento de la sequía regional en la década del 1990. Miami News. Más probabilidades de sequía, dice un experto a los senadores. Vamos a tener sequía. Entonces, ¿qué realmente sucedió? Pero el último año realmente fue seco en el Medio Oeste en el 1998 y los últimos años han sido récord de lluvias. Así que estos científicos dijeron que íbamos a tener una tendencia seca y ahora estamos en una tendencia húmeda. Bueno, ahora probablemente estaban usando lo que estaba disponible y vieron los picos y estaban haciendo una predicción que salió muy mal, sí. Y hemos discutido eso la última vez sobre los profetas, lo que ellos predijeron. Y ellos estaban completamente equivocados. Sí. Así que aquí está la fecha de pronóstico. Ya ve lo que pasó ahí. Él estaba confiando en un pico en lo seco por debajo de la norma. Pero luego, posteriormente, las cosas cambiaron. Ahora, nuestros climatólogos que han estado hablando de calentamiento global han dejado de hablar del calentamiento global. Ahora se están hablando de cambio climático. Déjame ser muy predictivo. Yo predigo hoy, como científico, que el invierno va a ser más frío que el verano. Yo te voy a creer, pero tendremos que decírselo a todo el mundo. Pero, ¿y si predice que el invierno va a ser más cálido este año que el verano? Entonces tú tienes un problema. Así que echemos un vistazo. Si tú hubieras usado no sé dónde estaríamos entonces. Estaríamos en gran problema. Entonces el pronóstico de James Hansen de la sequía regional en 1990. Prepárense para los veranos largos y calurosos. Si te gustan las temperaturas récord del verano pasado, te va a encantar la década del 1990, dice James Hansen, el científico de la NASA. ¿Qué científico? Un científico de la NASA. ¿No es un buque de insignia allá arriba? Absolutamente. Ahora, solo por interés.
Cuando se le enseña la evolución en muchas conferencias sobre este tema en la universidad, ¿eso la hace verdad? No, no. Cuando le enseñan ciertos principios de salud y que tú tienes que tener proteína animal en tu dieta, la proteína es el motor de la fuerza y la proteína animal era la mejor proteína, cuando yo decía todas esas cosas de la proteína, ¿eso fue necesariamente correcto o eventualmente resultó ser incorrecta? Bueno, resultó ser incorrecta, de acuerdo. Así que tantas lesiones y tantas horas de trabajos que se invirtieron solamente en fundamentar algo que estaba en una raíz falsa, sí. ¿Cómo sabemos lo que escuchamos sobre la cosmología? Algún día lo sabremos, ¿sí? ¿Sabes de dónde vienen los cometas? Ellos salen y son vistos a través de las nubes, pero ¿alguien lo ha visto salir de la nube? No, nadie lo ha visto, no. Solo que hay algunas cosas que tendremos que esperar y ver si son cometas. Son conocimientos. Por lo tanto, ahí debe haber un origen del cometa. Y el hombre decidió que hubo un origen que pasó a tener un world y así se convirtió en lo que es una nube. Pero nadie lo ha visto nunca, lo que eso significa que puede que no exista o exista, ¿sí? Suena similar a la nube que almacena todas estas cosas. Es como ese pequeño niño que el científico le había explicado estos asuntos de la evolución y lo que todos creen, porque de acuerdo a él es real. Y el pequeño niño le preguntó, ¿usted tiene un cerebro? Yo no lo he visto, porque dice que es correcto. Así que no se materializó. Por lo siguiente, fue que las cosas cambiaron. Pero la cantidad de días calurosos en el área alcanzaron su punto máximo en el 1911 y ha ido disminuyendo desde entonces. Así que de nuevo, parece haber un enfriamiento y no un calentamiento. Y ahí está la fecha de pronóstico de Hansen y de nuevo puedes ver que se basa en un día caluroso. Y vemos esto una y otra vez. Aquí hay otro artículo en el 1988. Maldivas completamente bajo el agua en 30 años. Amenaza para las islas. Porque el océano iba a subir, porque todo este hielo va a fluir desde Groenlandia y desde la Antártida, etc. Y luego en el 1989, el aumento de los mares para arrasar a las naciones en el año 2000. Ahora, esto viene de las Naciones Unidas. El aumento podría arrasar naciones, dicen funcionarios de la ONU. Así que de nuevo, tenemos el mismo tipo de predicción. Esto es ciencia. Esto se basa en la ciencia. Y es la ONU, funcionario ambiental, dicen que naciones enteras podrían ser borradas de la faz de la Tierra por el aumento del nivel del mar. Si la tendencia del calentamiento global no se revierte en el año 2000, ¿dónde estamos ahora? 1989. La autopista del lado oeste de la ciudad de Nueva York bajo el agua para el 2019. ¿Está bajo el agua? Tal vez si llueve. Un poco. Ahora, esto es muy interesante. Estas son variaciones de temperatura de la troposfera media global. Modelos versus observaciones. Por lo que esta línea roja es el modelo que hemos discutido en un episodio anterior. Así que vamos allí. La gente puede ir a ver el clima y lo que sucedió allí, pero solo en aras de la integridad. Este es el modelo que usa el mundo. Y todas estas tendencias que ves aquí se basan en modelos. En otras palabras, son gnosis. Ellas son filosofías de la ciencia, pero no se basan en la realidad. Aquí están las observaciones reales. Ok. Y parece haber una tendencia en la dirección ascendente. Pero si tomas esta de aquí,
que era del 2015, si retrocede en la historia aproximadamente al 1988, tú verás que ese pico era más alto. Así que tenemos estas oscilaciones, estas son las medidas reales. Y esta es una tendencia predictiva, pero ni siquiera se acerca a los modelos. Y tú recuerdas Al Gore con su artilugio ahí, con el ascensor que tenía que subir en el aire para mostrar que iba a atravesar el techo. Bueno, y nada salió bien, ¿verdad? Así que se ha estado haciendo esto durante mucho tiempo y ellos no son mejores de los falsos profetas que hablamos en la última serie. Así que vayamos al Al Gore. De hecho, tuve una conferencia sobre él y el príncipe Carlos y estas cuestiones medioambientales que se denominó los príncipes sostenibles, porque en realidad Al Gore como el príncipe Carlos en realidad son de linajes reales. Entonces son príncipes y porque ellos mismos estaban radiantes en un holograma en el sitio de su conferencia, aparentemente yo los llamé los príncipes radiantes. Y esa conferencia trató sobre aspectos religiosos, así que como aspecto científico. Tal vez pueda poner un enlace ahí, definitivamente. Sigue muy activo hoy con el clima, con el cambio climático. Ahora, si tuviéramos que discutir el último nivel, como discutimos, de estas personas proféticas en las esferas religiosas, creo que podríamos ponerlo en la misma categoría, sí. Así que hace 10 años, Al Gore predijo que la capa de hielo del Polo Norte desaparecería. Inconvenientemente, sigue ahí. Eso es, por supuesto, un juego de palabras, porque él tenía esta conferencia, la verdad, ha sido incómoda, sí. Ok, así que esto fue en el 2008, cuando predijo estas cosas. Aquí hay otro. Extensión del hielo marino ártico. Área del océano, al menos un 15% del hielo marino. Y puedes ver que ha aumentado. Ahora, Martin, a ellos les encanta mostrar la ruptura del glacial, el hielo que cae al mar. Ellos aman mostrar esto. Y es su exhibición número 1 en lo que respecta al calentamiento global y al efecto del cambio climático en el Ártico. Sí. Ahora, yo recuerdo una película, no sé cuánto tiempo duró. Fue, yo creo que con Flynn Iron. Man, sí, fue alrededor del 67 o 16, en los 60. Él era un americano estilo James Bond. Sí, era una película tipo James Bond de los 60. Y nuestro hombre, y en esa película había una escena allí con este hielo derrumbándose. Esto ha estado sucediendo durante milenios y muchos menos aquí en estos últimos años. Y la gente está intimada y dice, esto realmente está pasando, todo está colapsando. Y por supuesto, cada generación pensará que este es el caso, ¿sí? ¿Alguna vez ven este gráfico? Exactamente. Así que, mientras se derrumba por un lado, cuando llega el momento de derretir en el tiempo de congelación, vuelve a crecer en el otro lado. Así que aquí tiene el mismo tipo de cosas. Y luego el príncipe Carlos. Ahora, tiene más o menos la misma edad que yo. Y ya ha hecho tantas predicciones sobre el clima. Y por supuesto, él es el defensor de la fe. Él solía ser el defensor de esta fe, pero eso vendrá en camino. En el 2009, el príncipe Carlos dijo que solo tenemos 9 años para salvar el planeta. Así que yo pienso que no estamos aquí. Creo que todo ha terminado, ¿sí? Pero todavía veo que estamos aquí, ¿sí? Así que solo 96 meses para salvar el mundo, dice el príncipe Carlos. Ahora, ¿cuántas de estas predicciones hemos tenido? Una tras otra, sí.
y continúan, una de tantas otras, y todas ellas son personas de alto rango y basadas en la ciencia. Ellos se basan en la famosa ciencia. Y este es interesante. En el 2014, el canciller francés dijo, 500 días para evitar el caos climático. Ahora, creo que en realidad usé esto en una de mis conferencias hace unos años. Este fue el secretario de Estado John Kerry que le dio la bienvenida al Ministerio de Relaciones de Francia, Laurent Fabius, y al Departamento de Estado de Washington el martes para discutir una variedad de temas desde Irán hasta Siria, el cambio climático. Ahora, John Kerry, como hemos mostrado, él dice que su prioridad número 1 es el cambio climático. Ahora, 500 días desde el 2014 y todavía no hemos tenido este caos del clima. Tú sabes, este año donde estamos viviendo ahora mismo ha sido uno de los mejores años en términos del clima, ¿sí? Tuvimos temperaturas hermosas. No estaba tan caliente como en los años anteriores. Yo pude predecir un enfriamiento global dependiendo de este año. Y tuvimos una maravillosa temporada de lluvias. Así que yo predigo un global mojado. Es así como se ven las cosas, sí. Así que el planeta todavía está en pie 500 días después de que el canciller francés advirtiera sobre el caos climático. Son un poco irónicos aquí, pero esto es cierto. Esta es la verdad, así es. Pero lo triste, el punto triste, es que todavía lo van a usar con el fin de promover una agenda. Exactamente. Así que para nuestros oyentes, no estamos aquí solo destrozando el problema del clima. La pregunta no es ¿qué es lo que está pasando con el clima? La pregunta es ¿qué es tan útil para estas personas que ellos sigan presionando este botón? Debe haber una agenda, exactamente. Y si tú piensas en lo que hemos mostrado ahora desde los 60, la predicción todavía hasta el 2015, ¿cuántas generaciones han tratado con esto? Estamos hablando de 3 generaciones de los jóvenes que han pasado por esto viejo tiempo. Así que los científicos han dicho que no hay ninguna persona viva hoy que no haya sido adoctrinado con el cambio climático. Exactamente, lo han hecho, han sido adoctrinados con la evolución. Ellos nunca paran. Ellos cantan la misma canción, sintonizan sin importar la ciencia que les arroje. Y todo eso, todas esas, pienso que también están en tus conferencias, conflicto de Génesis, que muestra uno tras otro el descubrimiento que han dicho que demuestra la evolución. Unos años o unos meses más tarde se demostró que no era cierta. Pero eso nunca llega al público, nunca lo muestran. Sí. Así que, ¿cuáles son algunos de estos enfoques? En el 1967 dijeron que sufriría una hambruna terrible en el 1967. ¿Ocurrió? A nivel regional, tal vez, como ha estado sucediendo desde el tiempo de Abraham, de José. 1969, todos desaparecerán en una nube de vapor azul para el 1909. Estos son hechos reales y están aquí las fuentes, pueden buscarla. 1974, dijeron que se acerca una nueva edad de hielo. 2004, Gran Bretaña tendrá un clima siberiano para el 2020. Bueno, tú sabes, si eso está aquí, entonces todos estamos caminando con sombrilla. En 2008, el Ártico estará libre de hielo. En el 2018. ¿Sucedió? No. 2009, el primer ministro del Reino Unido dice que 50 días para una catástrofe en el planeta. Eso es realmente bueno. 50 días. Eso es increíble. 2009, el Ártico estará libre de hielo para el 2014. 2013, libre de hielo el Ártico para el 2015.
Ya sabes, lo que compraron el violín, ellos los van a tocar. Sí, no van a cambiar. Sí, la melodía se va a quedar, aunque sean falsos profetas, porque ellos califican como falsos profetas, pero no cambian de tono. Entonces debe haber una agenda. Sí, debe haber una agenda. Ahora, verdaderos profetas, ellos tampoco cambian su tono, pero sí sucede. Sí. Así que ahora, ¿qué ellos están diciendo hoy? La siguiente pregunta. Escuchemos lo que los científicos, bueno, uno de los jóvenes científicos, pero lo suficientemente prominente como para poder hablar al Congreso y a las Naciones Unidas y a la realeza del Dalai Lama y al mismo Papa. Increíble. Estoy enviando este informe como mi testimonio, porque no quiero que me escuchen a mí, quiero que escuchen a los científicos. Y yo quiero que estén detrás de la ciencia. Luego quiero que actúen de verdad. Gracias. Tengo una pregunta. ¿A cuál de los científicos quiere escuchar? ¿Crees que vio lo que acabamos de mostrar? No creo que ella nunca haya visto algo. Ella tiene una visión muy unilateral de lo que está sucediendo. Pero Martín, este es el estado del mundo. Así que de nuevo, ¿cuál es la agenda? Porque no importa lo que arrojes sobre la ciencia evolutiva, ellos no cambiarán el plan de juego. No importa qué evidencia tú traigas en términos de la salud, ellos no cambiarán el plan de juego. No importa la evidencia que tú traigas en términos del clima, ellos no cambiarán el plan de juego. ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Quién está detrás de la teoría de la evolución? Bueno, si tú vas a la cima, a la mismísima fuente, el diablo. Hagamos la misma pregunta para los demás. Así que si esta tarea era urgente antes, esto es de la revista Time, el 2021. Si esta tarea era urgente, ahora debe ser más crucial. La ONU dice que el mundo tiene 10 meses para tomarse estos objetivos del cambio climático en serio. Eso es tedioso. Antes de leer, solo quiero recordarles a los espectadores que desde el 1965, lo que sea, cuando mostramos ahora, ha habido leyes implementadas debido al cambio climático, absolutamente. ¿Basándose en qué? Basándose en lo que vimos, todas estas falsas narrativas. ¿Y hacia dónde nos llevan? Ellos todavía se están diciendo que vamos a ver una ley aún implementada. Bueno, entonces ellos dijeron 500 días. El primer ministro dijo 50 días. Algunos dijeron 10 meses. Y ahora estamos en el 2021 y ellos dicen 10 meses. Y la gente le cree. Sí, la gente le cree. Una cosa que realmente ha aumentado en este momento es como todo el mundo ha empezado a creer esto. Sí, si tú repites una cosa una y otra vez, eventualmente la gente llega a creerlo, aunque sea mentira. Ahora, John Kerry y Joe Biden lo han dejado bastante claro, que este es el punto número 1 en su agenda. Y tú mencionaste a alguien más, quien está a la cima de su superioridad. El Papa. Entonces esta es la agenda que tiene el Papa, y los poderosos y los gobiernos del mundo tienen la misma agenda. Y las predicciones son exactamente las mismas como eran hace décadas. Nada ha cambiado. Así que para que el mundo tenga exactamente 10 meses para actuar juntos, si hay alguna esperanza de evitar una catástrofe climática a finales del siglo. Así que ahora tenemos que movernos. Ellos han cantado la melodía y todos conocen la melodía. Ahora, este es un poco irónico. Dice que la naturaleza todavía da un ejemplo. Nunca confíes en un novato. Tienes una rama verde aquí y un ratoncito y eventualmente te tragará. Básicamente, esto es una broma, pero hay un elemento de verdad en ello.
Ahora, Martin, ¿son solo los científicos o es el mundo religioso que está involucrado en esto? Oh, esto es una locura. Ahora, ¿qué está pasando? ¿Qué dijo ese primer versículo acerca de Timoteo? Me gustaría decirle, Timoteo, y yo te diría, Martin, ten cuidado, ten mucho cuidado con la ciencia, con la falsamente llamada ciencia que anda por ahí. Y él estaba hablando en una connotación religiosa. Así que cuando tú combinas esta ciencia con la religión, entonces no está golpeando solo a nivel físico, sino a nivel moral. Así que aquí tú tienes el Parlamento de las Religiones del Mundo. Y habla de la fe verde. Martín, ¿cuál es la historia con la rana? Ten cuidado si es algo verde. Día de acción, 11 de marzo del 2021, que vino y se fue. Pueblo sagrado, tierra sagrada. Esta organización por la fe verde y el Parlamento de las Religiones del Mundo, que se enorgullece de unirse a comunidades y organizaciones en todo el mundo a servir como copatrocinador. Así que ahora te has unido a la ciencia y la religión. Y el Parlamento de las Religiones Mundiales representa a todas las religiones del mundo. Y ellos dicen pueblo sagrado, tierra sagrada. Esto es adoración a la tierra, número 1. Esto es adoración Gaia. Y gente sagrada, esto suena como Korah. Todo el mundo es santo. Todo el mundo es santo. Lo que le pasó a Korah, por cierto. Sí, aquí hay un problema. ¿Qué tiene que decir sobre la fe verde? Que esto se asocia con la misión del Parlamento de las Religiones del Mundo. Porque la tierra y todas las personas son sagradas. Y si están en la misma fe verde, se están construyendo un clima y medio ambiente multiconfesional. Nuestra visión. Imaginamos un mundo transformado en el que la humanidad, en toda su diversidad, ha sido desarrollada en una reverencia compartida y las comunidades espirituales en todas partes que generan un despertar moral al carácter sagrado de la tierra y la dignidad de todos los pueblos. ¿Nos dirigimos a algún lugar? Definitivamente. Teoría del cambio. En todo el mundo estamos organizando personas de fe espiritualmente, pero no personas religiosas y líderes religiosos para unirse a la comunidad de fe verde y desarrollar círculos locales. Es un principio muy oculto, sí, de estos círculos ocultos, sí, y también está el cristianismo unido y está esta formación espiritual. Es un Aeroborus, la serpiente con su cola en la boca. No pararemos hasta que sea equitativo y que traiga prácticas de política autosostenible que están incorporadas en todos los niveles. Ok, volvamos a lo básico. ¿Tiene algún concepto de cuál es la función principal de la religión? Por ejemplo, el cristianismo tiene una función principal. Que Jesús dijo, ustedes son mis discípulos y díganselo al mundo entero. ¿Y cuáles son las buenas nuevas? El evangelio de salvación. Esa es la función primaria. ¿Tú ves esa función primaria en cualquier lugar aquí? Está bien, la Biblia tiene mucho que decir sobre el medio ambiente, que Dios se ocupará de las personas que destruyen la tierra, etc. Y que ignoran la vida en la tierra. Y lo da por sentado, sí, hay problema en eso, pero la función principal es predicar el evangelio. Y esto está totalmente fuera de esa ecuación. Y luego tienen 10 demandas. ¿Suena esto como a los 10 mandamientos? Sí, es interesante que tengan 10 demandas. Bueno, yo soy muy alérgico a la palabra demanda. Siempre cuento la historia de cuando los estudiantes irrumpieron en mi oficina un día y me gritaron, exigimos, demandamos. Eso era un tema muy, muy mundano. No, algo simple.
como que ya no había suficientes instalaciones en los baños. No había papel higiénico, que fue uno de los problemas. Parece que el papel higiénico está muy presente en las noticias de hoy, en la escala ambiental. Pero ese era el problema. Y tú sabes, cuando el papel está terminado y no hay nada, bueno, algunos irrumpieron y dijeron que demandan. Y los dejé seguir un rato y le pregunté, ¿y qué pasa con la solicitud pasada? Y lo discutimos y dije, bueno, ya, ok, es muy razonable. Estoy seguro de que podemos arreglar algo como eso. Y ya estaba arreglado, sí. Pero aquí tenemos 10 demandas. 100% de energías limpias, renovables para todos. Interesante. Así que esto pondrá fin a cualquier forma de uso de combustibles fósiles o cualquier tipo. Financiación global alineada con valores compasivos. Sí, eso suena a agenda religiosa y la agenda anterior que es política. Empleos y atención médica para todos. Ahora, si toma nuestro país, ¿cuál es la tasa de desempleo? Creo que el 40%. Sí, bueno, pero los jóvenes cuentan que probablemente se esté en la región de los 50%. Así que, ¿cómo lo vas a emplear? ¿Y qué hay si tú reduces las horas de trabajo y duplica los equipos? ¿Podría resolver el problema? Sí, podría. Autodeterminación, respetar los derechos indígenas. Hospitalidad, bienvenida para los migrantes. No más contaminación climática. Poner fin a la profanación del planeta. Eliminar la inversión inmoral. Y tendrán que empezar con ellos mismos, ¿sí? Reparación climática de países ricos. Ese es un punto interesante, Martín. Reparación climática en los países ricos. Ahora, los países más ricos en el mundo me parece que tienen la mayor deuda del mundo. ¿Son por tanto ricos o están en quiebra? Entonces, ¿cómo reparan todas las naciones en bancarrota? Liderazgo comunitario de fe audaz. Así que esas son las 10 demandas. Los nuevos 10 mandamientos. ¿Hay algo allí sobre la salvación? No. Y solo otro punto. Es posible que alguien quizá podría decir, bueno, ¿quiénes son estos tipos? La fe verde. Pero espero que se den cuenta de que esas 10 demandas, tú lo escuchas ahora en la política y en las esferas religiosas. Y son los portavoces. Y son los que están en el más alto nivel de las Naciones Unidas y en el mundo religioso. Así que vayamos con uno de esos portavoces. El Papa pide un nuevo orden mundial. Ahora, este es el 15 de marzo de este año. Él ha estado pidiendo este nuevo orden durante mucho tiempo. Y los políticos han estado pidiendo este nuevo orden mundial. Y las Naciones Unidas han estado pidiendo este nuevo orden mundial. Y el Parlamento del mundo de las religiones ha estado pidiendo este nuevo orden mundial. Así que el Papa pide un nuevo orden mundial, una vez más. Y dice que desperdiciar la crisis del COVID sería la peor pandemia. En otras palabras, desperdiciar una buena oportunidad. No podemos desperdiciar una buena crisis. En un lenguaje aparentemente extraído del libro de jugadas globalistas, el Papa pidió un nuevo orden mundial, basado en su concepto de solidaridad, que a su vez se extrae de sus comentarios y publicaciones sobre la fraternidad y religiosa. Francis también copió la fraseología de los líderes globalistas al mencionar cómo la crisis del COVID no debe desperdiciarse. Tengamos en todo en cuenta que hay algo peor que esta crisis. El drama de desperdiciarla. No podemos salir de una crisis como antes. O salimos mejor o salimos peor. Él llamó a la pandemia del COVID una señal de alarma sobre la que la humanidad se ve obligada a reflexionar, refiriéndose a las piedras angulares de la reconstrucción, que serían una parte clave de su nuevo
orden mundial. Este tiempo de prueba puede, por tanto, convertirse en un tiempo de elecciones sabias y previsoras por el bien de la humanidad, de toda la humanidad, añadió. Ahora, Martín, ¿quién define lo que es bien? Él lo hace así y luego lo llama común. Así que en realidad es su bien, pero él lo llama común. Entonces, ¿qué él pensaría de mi bien? Él diría que es vulgar, sí, él lo dice porque es el Papa. Que debe ser mejor que mi bien, sí. Sí que es común, pero el que no esté de acuerdo con él, ahí habrá un problema. De hecho, el Papa incluso vinculó el aspecto teológico de la salvación con la promoción de un nuevo orden mundial en línea con las políticas globalistas, sugiriendo que la salvación dependía de su éxito. Esa es una forma de universalismo, ¿correcto? Y será mejor que estés en ese tren. Si se ignoran sus palabras, advirtió el Papa, no podría haber futuro para nadie, por lo que el mundo debe prepararse para el mañana bajo la bandera de la fraternidad humana, ya que no hay alternativa. ¿Quién define eso una vez más? Él. Ahora, ¿hay revuelta en el mundo por culpa de los cambios que han tenido lugar? Sí. Así que hay mucha gente y muchos millones en el mundo que son infelices. Pero no hay alternativa. ¿Quién ha decidido eso? Él ha decidido eso. ¿Ha hablado sobre la salvación? Eso da miedo. No te saltes, relájate. Sí, esto es malo si piensa en eso, sí. Si lo piensa, en realidad lo es. Y eso no se irá. Si no nos arremangamos y cuidamos de inmediato la tierra con nociones personales y políticas radicales, con un giro verde económico al dirigir el desarrollo tecnológico en esta dirección, tarde o temprano nuestra casa común nos arrojará por la ventana, afirmó Francis. No podemos perder más tiempo. Eso me recuerda a la rana verde. ¿Qué tan verdosa podría ser? Está listo para tragarte. ¿No es eso interesante como vimos que los científicos del clima han estado prediciendo todo y ahora el Papa y Kerry y todas estas religiones juntas entrando en esto también? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Es muy interesante, de nuevo. ¿Hacia dónde se dirigen? A una agenda. Así que aquí están las noticias del desierto. Esto es marzo 2 del 2021. Otra forma de volverse verde. Muchas organizaciones diariamente se establecen metas para ser más responsables socialmente al ser ecológico y reduciendo sus huellas de carbono. ¿Y si hubiera una forma más fácil y rápida de hacer esto? ¿Qué pasaría si una organización que opera todos los días pudiera reducir sus emisiones de carbono en un 14,2%? La respuesta sería durante un día a la semana que pueda animar a los empleados a hacerlo. Ahora vamos a hablar del dióxido de carbono. El ciclo del dióxido de carbono es un ciclo natural en el mundo. Y cualquier exceso de dióxido de carbono será absorbido en el sumidero de dióxido de carbono, que es básicamente el océano en gran medida. Y la mayor parte consiste en el océano, por lo que tenemos un vasto dióxido de carbono hundiéndose. Y el dióxido de carbono, que es nalo, es la mismísima comida del mundo vegetal, que a su vez me va a dar el oxígeno que necesito. Así que estos son ciclos que han sido construidos por un muy sabio arquitecto, que es Dios. Así que Dios mismo construyó estos ciclos en la naturaleza. Entonces, ¿quién es el receptor del dióxido de carbono que yo produzco? Las plantas. La forma más lógica de solucionar un exceso de dióxido de carbono es plantar más árboles, sí.
Por supuesto, no es nada nuevo. Además del día de reposo, los judíos tienen una observancia mayor llamada Shemitah, donde dejan que la tierra descanse por un año, que comenzará el próximo septiembre. Si bien existen diferentes razones por las que esta práctica se introdujo hace mucho tiempo, los principios pueden aplicarse hoy para nuestros días. Las empresas estarán preocupadas por perder todo el negocio que se obtiene al abrir los domingos. Pero ¿cuál es el precio que están dispuestos a pagar para ayudar a proteger el medio ambiente? Así que aquí hay una agenda. Sí. Y hay una solución. Y vuelven a mezclar el día de reposo y lo llevan al domingo. Siempre lo hacen, sí. Es como la evolución, que siguen cantando la misma melodía de siempre, a pesar de que básicamente está defectuosa. Así que también hablamos de eso la última vez, pero tenemos que transmitir este punto, que aquí hay una agenda. El domingo debe ser un día de descanso en la familia. Bueno, ellos hablan de descansar la tierra, de descansar la humanidad, que es importante, pero el hecho es de que fue reservado sagrado porque la comunión con Dios se ha cambiado a la comunión con la naturaleza y la comunión solo con la familia y con el mundo del deporte. Así que Kuala Lumpur, la viceministra de Mujeres, Familia y Desarrollo Comunitario, ha propuesto que el domingo sea un día de descanso en la familia. Así que aquí hay otro ejemplo. Así que ese es otro ejemplo. En Serbia, los sindicatos instan a la prohibición de trabajar los domingos. Ahora, cuando tú entras en la historia de los sindicatos, ¿dónde se originaron? ¿No es también parte del papado? En el Vaticano. Parece como si todos los caminos llevaran a Roma. Tú sabes, cuando me convertí en adventista, yo no podía creer lo que mis ojos comenzaron a ver. Cada tendencia durante los últimos 6 años que he estudiado se remonta a Roma. Todo se remonta a Roma. Así que los sindicatos se involucran porque ellos van a ser la fuerza impulsora para asegurarse de que simplemente el domingo sea cumplido. ¿Pueden volverse muy radicales? Hemos experimentado en nuestro propio país los radicales que pueden volverse. Los representantes del Ministerio de Economía nos han dicho que si las encuestas realizadas indican que los minoristas se oponen firmemente a nuestra idea, entonces otras opciones tendrán que ser consideradas. Por ejemplo, la prohibición de trabajar los domingos en la primera o la última semana del mes, que sería el primer paso para la prohibición de trabajar todos los domingos. Después, eso es lo que dijo Saviv. Así que el sindicato no se rendirá. No estaríamos contentos si la prohibición sería solo 1 o 2 domingos al mes, pero tampoco hay razón para rechazarlo, dijo Saviv, quien es el representante de este sindicato. Así que los sindicatos van a hacer cumplir. Bueno, ahora, en países como Croacia, ya se introdujeron el problema de una vez al mes. Y entonces se convertirá en 2 al mes y eventualmente todos los domingos. Así que todos los países ya están siendo introducidos y están introduciéndolo gradualmente, lentamente. Y en todo el mundo hemos ido a las Filipinas, a Kuala Lumpur, a Serbia, a Croacia. Si tú vas y miras los episodios anteriores, encontrarás una tendencia que recorre todo el mundo. Casi no hay un país que no muestre esto todavía. Bueno, ahora, ¿qué tiene que decir el espíritu de profecía en cuanto a eso? Y los sindicatos serán una de las agencias que traerán sobre esta tierra un tiempo de problemas como no se ha visto desde la fundación del mundo. Los sindicatos van a ser parte de eventos del tiempo del fin. Uno de los medios, no el único medio, pero uno. Dios ha revelado lo que va a suceder en los últimos días para que su pueblo esté preparado para resistir la tempestad de la oposición e ira. Aquellos que han sido advertidos de los eventos delante de ellos no deben sentarse a la expectativa tranquila de la tormenta venidera, consolándose a sí mismo de que el Señor amparará a sus fieles en el día de la angustia.
Bueno, Martín, hay mucha gente, incluso dentro de nuestra propia iglesia, que dicen, ¿por qué siempre se están hablando de estas cosas? ¿Por qué siempre están en esto? Solo relájense, Dios se encargará de todo eso. Aquí hay una advertencia solemne. No se sienten en sus hojas y piensen que puede arreglártela sin hacer nada, sin decir nada, o considerando el asunto en términos propios. Debe haber acciones. Debemos ser como hombres que esperan a su Señor, no con expectación ociosa, sino con ferviente fe y trabajo inquebrantable. Ahora, ¿cuál es el trabajo? Advertir a la gente, sí, sonar al alma, sonar al alma. Ahora no es el momento de permitir que nuestra mente se concentre en cosas de menor importancia, mientras los hombres duermen. Esta es la puerta trasera, sí. Satanás está arreglando activamente los asuntos para que el pueblo del Señor no tenga misericordia ni justicia. Se está difamando a la gente de Dios en este momento. Se llaman sectas, teóricos de conspiración. Y hay gente en nuestros propios rangos que están dando estas etiquetas de extremistas, fundamentalistas, que en realidad se están predicando estas cosas. Y yo diría, bueno, ¿cómo estas personas pueden leer lo que dice aquí? Así que, mientras los hombres duermen, Satanás está arreglando activamente los asuntos para que el pueblo del Señor no tenga misericordia ni justicia. El movimiento dominical se abre camino ahora en la oscuridad. Los líderes están ocultando el verdadero problema. Y muchos de los que se unen en el movimiento no ven a dónde tiende la corriente. Ellos no están mirando los señales. Se están uniendo a este comunismo y se unen a estos sindicatos pensando que están haciendo algo bueno. Sus profesiones son suaves y aparentemente cristianas. Aquí viene del lado religioso. Pero cuando hable, revelará el espíritu del dragón. Esa es la agenda. Esa última oración que leíste me hizo pensar en el artículo que tú leíste sobre el Papa. Exactamente. Escondiéndolo allí y pretendiendo que esto es para salvar a la humanidad. Sí, que es para tu salvación, cuando conducirá a la perdición. Aquí hay un artículo y dicen que el COVID-19, al igual que el Papa, ahora llega en una situación perfecta para provocar algunos cambios. ¿Y de qué están hablando? Del cierre, hablando del domingo, sí. Estoy seguro de que puedes ir y ver nuestros primeros episodios que dijimos que usarían. Nosotros dijimos que ellos usarían esa estrategia de cuarentena y todas estas cosas para eventualmente llegar a los cierres dominicales y lo volverán a mostrar y dirán que funcionó por el COVID. Así que hicimos esa predicción y no hemos cambiado nuestra melodía. Y aquí podemos ver que la gente está comenzando a pedir esto. Quizás el gobierno debería volver a imponer las leyes del domingo azul. Estos están hablando de la juventud y lo que era. La única diferencia es que esto ahora está en una escala universal. Sí, todos los países. Y esto es nuevo. Esto es en Turquía. Y esto es muy interesante porque la gente diría, ¿y qué va a pasar con el mundo islámico? Ellos se van a montar también en el carro, porque recuerda que dijimos que tenía que ser un tiempo libre sincronizado. Eso significa que todos deben mantener el mismo día. El debate del domingo en la industria minorista turca se ha reavivado cuando los comerciantes reiteraron los llamamientos para que los centros comerciales y las cadenas de tiendas de abarrotes permanezcan cerrados el último día de la semana. Ellos están confundidos. Pero Babilonia es sinónimo de confusión. No es el último día de la semana, es el primer día de la semana. Pendevi Palandokin, el presidente y comerciante artesano turco, dijo recientemente que quieren que se hagan arreglos para proteger a los comerciantes en el nuevo proyecto de ley. Así que esos son los países islámicos que están a bordo. Sí, ellos están a bordo.
Así que Martin, aquí esto es del Salón, en marzo. Aquí hay un artículo muy interesante. ¿Por qué? Porque ahora se van a llevar todo lo que han sido difamando como malicioso en el mundo y estarán vinculados a una religión en particular para que puedan desconectarlo. Eso es lo que acabamos de leer en esa declaración, en el espíritu de profecía. Los asuntos serán puestos en cierta luz para que el pueblo de Dios sea difamado y perseguido. Echemos un vistazo. Comencemos con QAnon, con su palabrita favorita en estos momentos. También es mucho más que una mera teoría de conspiración. Es una secta que ha destruido familias y relaciones. Es una estafa que atrae a los débiles de mentes y vulnerables. Ahora, Martín, podríamos vincular esta organización a un patrón de pensamiento religioso. Y también es interesante que al igual, que teníamos científicos hasta ahora también tenemos expertos religiosos escribiendo esto. Así que aquí tenemos expertos religiosos. Tenemos tantos expertos en este mundo, ¿sí? Así que ahora veamos a quién lo vinculan. QAnon también tiene elementos de religión. Adrian LaFrance escribe en el Atlantic: los adventistas del séptimo día y la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días son movimientos religiosos prósperos, autóctonos de Estados Unidos. No se sorprenda si QAnon se convierte en otro. Ya tiene más adeptos de lo que tenía cualquiera de esas dos denominaciones en las primeras décadas de su existencia. Ahora, ¿por qué mencionar esas dos? ¿Simplemente lo están sacando de un sombrero o está en una agenda? Está en una agenda, tienen un plan, porque vimos en episodios anteriores, incluso nos referimos a este artículo específico que escribió LaFrance. Sí, nos referimos a ese último artículo. Pero este tipo ahora, este experto, está mostrando esto y está trayendo todo este tipo de cosas y le está llevando al lado de la conspiración y está trayendo a la religión de los adventistas del séptimo día y la pone en ese nivel. Correcto. Aquí hay una cosa interesante para mí. Si tú tomas estos dos cuerpos religiosos que destacan aquí, los adventistas del séptimo día y luego los mormones. Los mormones son universales hasta cierto punto, pero básicamente se concentran en un estado de los Estados Unidos de América. Sí, Utah. Es ahí donde tienen su base, por los que son muy locales con algunas ramificaciones universales. ¿Qué hay acerca de los adventistas del séptimo día? Ellos son universales. Ellos están en cada nación. Así que cuando esta legislación dominical se introduzca, ¿afectará a los mormones? No. No, porque ellos mantienen el domingo. Pero sí afectará a los adventistas del séptimo día. ¿Solo a nivel regional o a nivel universal? Este es el problema. Es por eso que el remanente tiene que estar en cada tribu y cada nación, porque tiene que ser un organismo universal. Y el mensaje de los adventistas del séptimo día es un mensaje universal que dice con una voz fuerte a cada nación, cada tribu y cada lengua y pueblo: temedme a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y entonces sigue los mensajes de los tres ángeles. Así que, ¿quién es el verdadero enemigo? En los ojos de los poderes son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, ¿correcto? Porque si tienen el testimonio de Jesús, entonces ellos creen en la Biblia. Y si ellos creen en la Biblia, entonces ellos están en desacuerdo con la falsamente llamada ciencia. No con la ciencia, pero sí con la falsa llamada ciencia. Aquí hay un artículo en Newsweek. Protestas globales contra las vacunas. Esto es del 20 de marzo, promovidas por QAnon.
Así que ahora se están trayendo el tema de la vacunación. Sí, todo el mundo está ahora teniendo esta manifestación en todo el mundo contra o algo a lo que van a estar vinculados. Por ejemplo, QAnon. Y luego se comparan a los adventistas del séptimo día allí. Ellos están arrastrando todo. Están enlazando a todo. Así que por lo que tenemos que estar por ahí, sí. Y tienen todos estos tentáculos y están tomando todos los problemas y eventualmente todo lo que es malo y malvado en el mundo estará vinculado a los adventistas del séptimo día. Por lo que los eventos de las manifestaciones mundiales por la libertad y la democracia del 20 de marzo, ampliamente promocionada en línea con manifestaciones en contra de las restricciones del coronavirus y la tiranía de la implementación de la vacuna, tomando lugar en países como los Estados Unidos, Australia, Canadá, Japón, Alemania, canales de Telegram, aplicaciones de servicio de mensajería encriptada que promueven estos eventos en todo el mundo y tiene actualmente más de 35,000 suscriptores. Y esto se vinculará a QAnon. Sí, y ellos mencionan ahí, bueno, no es específicamente una organización de QAnon. Aquí hay suficientes partidarios que apoyan esto. Así que ahora es una cosa, no nada más de QAnon. Así que hay muchos en una sola voz y eso no es lo suficientemente para ellos. Ellos pueden decir, bueno, esta gente que está organizando estos mitines también son adventistas. Sí, así que si hubiera un adventista del séptimo día entre ellos, entre los 35,000, entonces sería un advenimiento del séptimo día en Australia, ¿sí? Sí, así que ellos van a retratar todo. Así es como lo van a hacer. Es algo muy inteligente. Así que resumamos. Daniel 12, verso 1 dice, y en ese momento, refiriéndose a los últimos eventos en esta tierra, Miguel se pondrá de pie. Bueno, ahora, todavía tenemos que hablar mucho sobre Miguel. Sí, el nombre en realidad significa el que es Dios. El gran príncipe que representa a los hijos de tu pueblo. Y habrá un tiempo de problema como nunca fue desde que hubo nación. Incluso en ese mismo tiempo. Ahora, este tiempo de problemas, Martin, será cuando las plagas caigan sobre esta tierra. Llegará un momento de problemas como nunca lo hubo. Y la humanidad lo traerá sobre sí mismo porque anularon la ley de Dios e implementaron invenciones humanas. Y el mundo religioso, liderado por el papado, es la fuerza impulsora detrás de esto. Pero la promesa es, y en ese momento tu pueblo será entregado, cada uno que se encontrará escrito en el libro. ¿Qué libro será ese? El libro de la vida. Será el libro de la vida. Así que si podemos resumir esto, el tiempo del mar y la cosecha continuarán hasta el final. La gente estará viviendo como lo hicieron en los días de Noé, casándose y dándose en casamiento. La vida continuará. Será difícil y se pondrá más difícil. Se llama el pequeño tiempo de problemas, que yo creo que estamos ahí. Y luego culminará en un tiempo de problema como nunca fue. Y yo creo que eso está en la puerta, incluso muy cerquita de la puerta. Cuando tú ves el pie en el lugar santo de la abominación, de esa desolación que habló el profeta Daniel, entonces yo creo que puedo ver la abominación desoladora, ese pie alrededor del lugar santo preparándose para un ataque final. Y que Dios nos acompañe cuando llegue ese día. Oremos. Padre Celestial, estamos viendo el cumplimiento de la profecía ante nuestros ojos. Trabajando en la oscuridad. El enemigo está plantando su estrategia. Pero le está plantando, Señor, de tal manera que hasta los elegidos quieren subirse a ese carro.
e incluso ir más lejos, ayudándolo en sus actividades. Presérvanos de sus engaños y ayúdanos a caminar en la luz. Es mi oración en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por ver este video. Para suscribirte, cliquea aquí. Cuando aparezca la campana, cliquea para recibir las notificaciones para ver el próximo video. Cliquea aquí. Gracias, que Dios te bendiga. Dios te bendiga.